acuérdense, liberalismo ayer y liberalismo hoy, neoliberalismo, para que veamos no únicamente la historia, sino que esa historia de tal manera se liga, se relaciona, continúa el día de hoy, que aquí traigo noticias de por el 370, no, vamos a decir 400 antes de Cristo, y el día de hoy, en enero de este año, ya no en febrero, en enero, es una línea continua del humano que tiene, más allá del derecho, tiene lo que dicen el interés, pero el interés es la codicia que han puesto sobre todo los católicos, la Iglesia Católica, como algo muy negativo, mucho, pero que es nuestra segunda naturaleza, la codicia. Tenemos ese impulso de tener, acumular siempre, pues, para legar a los hijos aquel pequeño capital. Es algo inherente al humano, pero lo han satanizado, la codicia, y le llaman el interés. Siempre ha estado el interés, y para encuadrar el interés a leyes se instala el derecho. Interés contra derecho. El derecho, ¿qué fuerza tiene? El derecho viene de la moral. Y la moral, ¿cuál es su fuerza? La moral es ese principio troquelado, se supone, en la conciencia del individuo. La conciencia del individuo lo lleva a la moralidad. Moral es el tema. Moralidad es ya la práctica de esa moral. Esa moral da el derecho, el Estado de Derecho, y eso va contra el interés. El interés es el que priva con el estado de naturaleza. El estado de naturaleza, que es lo que también se dice, la ley de la selva, el estado de naturaleza donde las leyes son las naturales, y las leyes naturales parecería, digo yo, que se rigen más por el primero de nuestros cerebros, que fue el reptiliano, que el médico dice es el hipotálamo, es el reptiliano, y cualquier psicólogo lo primero, así lo nombra, el primero que tuvimos el reptiliano. Huir o atacar, y la pulsión sexual, aparte de, por supuesto, la comida, el comer. Entonces, atacar, huir o la pulsión sexual. Eso se supone que es el estado primigenio del hombre. Contra esto viene el derecho, y Hobbes habla de esto. Dice, primero, el derecho natural, en donde cada quien protegía sus pertenencias, cada quien sobrevivía según sus fuerzas y usaba su libertad hasta el límite en que esa libertad era menoscabada por alguien más fuerte. Pero eso no estaba bien, porque era la ley del más fuerte. Entonces vino el estado de razón, el derecho. Todos convinieron en que iban a proceder según el derecho. Lo hicieron, pero allí Hobbes habla del lobo. Yo digo el lobo de Gubia, del poema, bueno, de la leyenda, y luego del poema de Darío.
este lobo del Gubia que dijo, pues yo me humanicé, pero vi que en el pueblo se animalan todos los que me tratan, son mi lobo todos ellos, entonces si ellos son lobos yo voy a regresar a mi estado de lobo y a ver de cómo nos toca. Entonces, como muchos, como dijo el curita al vendedor, ¿se acuerdan? Sáquenme ese que vende, no me acuerdo, que sáquenme ese de... Bueno, entonces el estado de naturaleza había que regularlo, y vino entonces el derecho, la ley, como muchos fuertes se fueron sobre los débiles, rompiendo ese convenio, el contratismo que se llama, ese contratismo quedó el rubro, como lo violaban. Entonces Hobbes dice, allí la necesidad de un poder que haga efectiva la ley, que haga efectivo el Estado de Derecho. Hasta allí quedó Hobbes, quiero decir, hasta allí su doctrina, que continuó Locke con aquello de que la soberanía no está en el absolutismo del soberano, sino en la voluntad popular, pero también Locke estaba a favor de la monarquía, nada más que no absoluta, sino constitucional. Una monarquía que obedece a la ley, de modo tal que la ley es el supremo poder y después viene el rey, porque ya quedó totalmente destrozada la idea del derecho divino de los reyes. ¿Se acuerdan ustedes cómo quedó destrozado ese derecho divino de los reyes? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos hace 8 días. Con la decapitación de los reyes. De Carlos I. El Parlamento ganó y decapitó a Carlos I, y entonces se vio que ya no iba a haber derecho divino de los reyes. Entonces ya los reyes se atenían no a las consecuencias, se atenían a las leyes, al Estado de Derecho. Pero yo buscando, como les digo, desde el principio de los tiempos modernos, dónde estaba el impulso del más fuerte que medra el más débil, encontré en Platón, y concretamente en un diálogo de Sócrates con Calícles, esto en donde Sócrates, por supuesto, lo apabulla, pero antes de que, a base de, por cierto, estoy leyendo Diálogo en el infierno de ¿cómo se llama? Maquiavelo con Montesquieu, y dice Maquiavelo, Sócrates, ese sofista muy hábil con sus sofismas, habla así de manera despectiva de Sócrates. Es lo suyo un sofisma como el de los sofistas. Acuérdense, es decir como verdad una mentira nada más bien aderezada, de modo tal que parece verdad lo que no es. Bueno, Calícles sale derrotado, por supuesto, por Sócrates, pero antes dice esto que ahora lo vamos a ver el día de hoy. Se habla de Peña, pero Peña de manera incidental, diciendo que él se encuadra el día de hoy, eso es obvio, se encuadra al neoliberalismo, que es la continuación viciosa de un liberalismo que tuvo muchas variantes, el liberalismo puro y el liberalismo actual. Fíjense lo que dice Calícles a Sócrates.
Es lo del día de hoy, es el capitalismo. ¿Quién puede negar que el día de hoy las sociedades se basan en estos conceptos? Calicles: creo que los que establecen las convenciones, las leyes, el Estado de Derecho, creo que los que establecen las convenciones son los hombres débiles y la multitud. Por consiguiente, establecen las convenciones en relación a sí mismos y a su conveniencia, y reparten elogios y reproches. Amedrentan a los hombres más vigorosos y a los que son más capaces de acaparar más, para que no puedan acaparar más que ellos mismos, diciendo que acaparar es feo e injusto, y que cometer injusticia es precisamente procurar acaparar más que los demás, pues ellos, a mi juicio, se dan por contentos cuando se hacen con la igualdad, siendo más viles. El débil es vil, y lo que busca es la igualdad con el fuerte. Se hacen con la igualdad siendo más viles. Debido a eso, por convención, se dice que es injusto y feo cuando se procura acaparar más que los demás, y a esto lo llaman cometer injusticia. Pero soy de la opinión que es justo que el mejor se haga con el peor, medre con el peor, tome lo del peor, y el peor es el débil. Por eso es justo que el mejor se haga con el peor y el más poderoso con el menos. Y está claro que esto está así dispuesto por doquier, tanto entre el resto de los animales como entre todas las ciudades y razas humanas. Esta es la manera en que se tiene establecido lo justo, que el más poderoso mande sobre el más débil y acapare más. Pues, ¿de qué derecho se valió Jerjes al marchar contra Grecia, o su padre contra los escitas? Y así se podrían dar 1000 ejemplos más. Sin embargo, creo que estos actúan así según la naturaleza de lo justo, y desde luego por Zeus, según la convención de la naturaleza, aunque puede que no actúen según estas convenciones que establecemos para nosotros mismos cuando modelamos a los mejores y más fuertes de nosotros, y cogiéndolos desde pequeños como leones, con hachazos y embaucamientos, los sometemos diciéndoles que es necesario poseer la igualdad y que esto es lo bello y lo justo. Y creo yo que si viniera un hombre que tuviera la naturaleza conveniente, sacudiría todo esto, lo desgarraría, escaparía, pisotearía nuestros escritos, engaños, encantamientos y todas las convenciones contrarias a la naturaleza. Y no está ironizando ni nada. Aquí está la exaltación del más fuerte sobre el débil, y cómo el débil, de una manera tramposa, buscó la igualdad a base de leyes, a base de escritos, a base del Estado de Derecho. Parece una exageración, pero si vemos el capitalismo el día de hoy, sigue siendo la ley del más fuerte. Ustedes saben que precisamente el neoliberalismo se rige, tiene entre otros ejes, el de la ausencia de leyes. Vuelve a ser el estado natural, el estado
de naturaleza. Que uno tenga 82.000 millones de dólares, por más que su museo está muy hermoso, lo fuimos a ver ayer, uno de ellos, porque tiene dos, ahí está la ley del más fuerte. Calicles no estaba mintiendo ni estaba diciendo una utopía. Eso es el día de hoy y lo vamos a ver aún en las doctrinas de Locke. Confesión luterana de la profesión. Aquí están Lutero y Calvino hablando en una página, media página de lo que es la profesión, porque los burgueses fabricaron, amasaron su ideología con Locke y luego con Rousseau, con toda la Ilustración, pero salieron exactamente como dice Calicles, salieron a la ley del más fuerte. Por cierto, y esto es del taller de lectura, quedaron en la revolución industrial los burgueses totalmente incultos, totalmente sabios, y se ganaron el desprecio de la aristocracia y el odio del proletario. Mucho más respetable el desprecio de la aristocracia, porque era auténtico, porque la aristocracia tenía unos valores que se perdieron con la burguesía, más auténtico que el del proletario, porque el proletario siempre sueña, aun el día de hoy, convertirse en la clase media, que siempre sueña convertirse en el burgués. Hay una palabra hechiza en México que viene del inglés. Estas clases bajas que quieren ser de la media, de las medias del alta, son los wannabes. ¿Saben ustedes por qué los wannabes? ¿Alguien sabe? Los wannabes. Pero no murmuren, alguien diga, yo sé. De la frase es I want to be. I want to be. Entonces ya desecha I want to be. Yo quiero ser, yo quiero ser. I wanna be, wannabe. Los wannabes, todos tratar de subir a la siguiente etapa. ¿Y quién dijo a propósito que esa es la... No, un poquito de puro café si es que hay, y si no, de modo. ¿Quién dijo que Marx había errado? Porque el proletario ya estaba teniendo acceso a las clases medias y ya no había proletarios pobres, que proletario es pobre. ¿No se acuerdan la doctrina de quién decía esto? De Bernstein. Decía, Marx se equivocó, no hay por qué, no hay razón para la lucha de clases. Los proletarios ya están cerca gracias de la clase media, y de alguna manera es lo que se dice que más contundente es el desprecio del aristócrata que el odio del proletario a estos sabios que fueron que son los burgueses. Entonces aquí la doctrina de Lutero y Calvino, pero tomada de otra manera por los burgueses, y que forma parte de su ideología. Para los luteranos, así como para las demás religiones de carácter protestante, la profesión, el trabajar en esta profesión, es una reminiscencia religiosa, la idea de una misión impuesta por Dios. Tanto el sentido literal como la idea nueva de la profesión fueron causa de la reforma
ya que la conducta moral reformista siente como un deber el cumplimiento de la tarea profesional en el mundo. Tal era el sentido sagrado del trabajo, lo que engendró el concepto ético-religioso de la profesión, concepto que resume el dogma común de todas las confesiones protestantes. Hasta allí va bien, pero para los protestantes Dios no reconoce la superación de la moralidad terrena, sino el cumplimiento en el mundo de los deberes que a cada quien impone. Siempre está Dios presente todavía en esto, y por lo cual se convierte para él en profesión. Para Lutero existe una idea que al mismo tiempo es profana y religiosa del trabajo profesional como manifestación del amor al prójimo. Lo repito, para Lutero existe una idea que al mismo tiempo es profana y religiosa del trabajo profesional como manifestación del amor al prójimo. Lutero se basa en la Biblia para darle la significación a la profesión, en especial del Antiguo Testamento, de donde toma una idea religiosa análoga, que cada quien se preocupe por atender su alimentación y que los herejes se encarguen de ganar dinero. Tal fue el sentido que le dio a todos los pasajes que hablan de un oficio o profesión. En medida que Lutero comienza a estimar en más el trabajo profesional y se perfila en mayor medida a la idea de que el ejercicio de una determinada profesión concreta, es como un mandamiento que Dios dirige a cada uno, obligándole a quedarse en la situación en la que Dios lo colocó. Esto es concepto de la Edad Media. Los fundadores reformistas no tenían como fin de sus trabajos o actividades el espíritu del capitalismo. Tampoco consideraban la aprobación a los bienes materiales como un valor ético o como un fin en sí, ni dieron importancia primordial a los programas de reforma moral. Lo único que los movía era la salvación humana. Pero el espíritu del capitalismo actual, solo se pudo lograr gracias a la reforma. Todo esto se dice que el protestantismo apalancó la ideología liberal, la burguesa, pero aquí está un límite en donde ellos no cuadraban, los burgueses. Entonces, el capitalismo, primero lo que dice este argentino Mario Bunge en enero: creo que el capitalismo ha tenido sus méritos históricos, pero es moralmente insostenible. No, antes en este libro sobre liberalismo voy a opiniones. Esta es opinión, Fondo de Cultura Económica, Walter Montenegro, de lo que es el capitalismo en Estados Unidos. Aunque algunas doctrinas políticas contemporáneas tienen antecedentes históricos en la actualidad, permítanme, no es exactamente esto. Está acá. En cuanto al capitalismo norteamericano, su inicio fue casi tan sórdido como el de su hermano mayor, el europeo. Lo salvó de algunas de las fealdades que denigraron a este último, la circunstancia de que no había en Norteamérica
el residuo de servidumbre feudal que quedó en el viejo mundo después de la Edad Media. América del Norte era ya tierra de hombres libres, donde tampoco existían las masas indígenas, trabajo barato o gratuito, que los colonizadores españoles encontraron y exploraron en gran parte de las Américas del centro y del sur. Los grandes capitanes de industria, cuyas manos ávidas forjaron la estructura de la inmensa riqueza de los Estados Unidos, actuaban con toda la despreocupación y la falta de escrúpulos de sus antepasados europeos. Un descarado imperialismo norteamericano hizo presas indefensas en México, en el Caribe y en el Pacífico. Este ritmo se mantuvo casi inalterado hasta fines de la centuria pasada y principios de la presente. Pero las depresiones económicas que culminaron en la catastrófica crisis de 1929, ocasionadas por el desempleo productivo, fueron impartiendo severas lecciones que los norteamericanos supieron aprender, en parte por lo menos. El capitalismo norteamericano comprendió que, para sobrevivir, tenía que modificar sus procedimientos. Así lo hizo, y esa fue una posibilidad que Marx no había previsto. Y otra visión del capitalismo norteamericano: hablar de que hay en Estados Unidos una economía capitalista liberal pura es incurrir en un error o en una deliberada distorsión de la realidad. Precisamente por haber perdido su pureza, el capitalismo norteamericano ha logrado no solo sobrevivir, sino llegar al grado de desarrollo en el que se encuentra. El capitalismo europeo, menos flexible hasta hace unos 15 años, empieza a seguir los pasos del norteamericano, y esa es, en no pequeña medida, una de las causas de la prosperidad de países como Alemania, Francia e Italia, donde el nivel de los salarios y beneficios sociales ha subido considerablemente, de modo que también allí se está iniciando el fenómeno del aburguesamiento de la clase proletaria. Aquí está hablando como profeta Bernstein. Y ahora sí, la visión de este argentino Mario Bunge. Creo que el capitalismo ha tenido sus méritos históricos, pero es moralmente insostenible. Por ejemplo, la productividad de todos los sectores industriales se ha duplicado en los últimos 50 años, pero los salarios se han mantenido constantes, o sea que se han beneficiado unos pocos. Esto es muy conocido. Los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han quedado igual o peor. Por este lado, los marxistas tienen razón, pero la alternativa que proponen no es viable, porque confunden socialización con estatización, y lo ideal no es que el Estado sea patrón, sino que los trabajadores sean los patrones, que los que trabajan posean y administren sus empresas, un poco lo que ocurre con la pyme familiar. Ustedes saben lo que son las pymes. ¿Alguien sabe? Pequeñas y medianas empresas. Diga. Pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas. El changarro que tanto predicó en su momento Hobbes. Entonces, con la pyme familiar, es muy crítico. Crítica no tiene gradación, pero dice aquí, es muy crítico con lo que él llama pseudociencias, asunto que lo obsesiona desde joven. El crítico este. Ahora él dice, hay pseudociencias
hay pseudociencias muy destructoras. Por ejemplo, la astrología es inofensiva. En cambio, hay pseudociencias muy dañinas como el psicoanálisis, la teoría económica estándar, todas las medicinas alternativas. Aunque los productos homeopáticos sean pura agua, la práctica homeopática impide que el enfermo se haga tratar en forma científica y entonces la enfermedad prosigue. No tratar una enfermedad es tan malo como tratarla mal. Un cáncer no va a desaparecer por unas gotitas de agua con color, advierte Bunge. Bueno, él así habla del capitalismo. Ahora, tengo aquí, vamos a seguir viendo las teorías de Locke, pero ahora, el día de hoy, aunque es un poco extenso, aunque comienza con Peña, lo manda a su Casa Blanca y luego habla del neoliberalismo, que como les digo, anuda las teorías de Calicles, anuda la pretensión de saber que el que es más fuerte siempre tiene derecho sobre el más débil. Por supuesto que no estamos de acuerdo, supongo que ustedes tampoco, pero esa es la realidad del día de hoy. El capitalismo ya ascendió a capital imperialismo, todavía un paso más desde el mercantilismo, capitalismo, capital imperialismo. ¿Se acuerdan ustedes por qué, lo dijo Lenin, por qué este ascenso al capital imperialismo? Los trusts se van haciendo menos y más poderosos. Entonces, en los monopolios, todo queda en manos de unos cuantos y ya no hay prácticamente pequeñas empresas. Aquí en México, ¿cuántas no se han vendido? Como chocolate Carlos V y refrescos y demás, a los monopolios norteamericanos, que ya se ascendió por ello el capitalismo a capital imperialismo. Entonces, ese que leí era de enero y esto lo es igualmente. Este es de un Jaime Cárdenas que escribe muy hermosas cosas sobre la realidad actual. El reciente informe de Peña Nieto, voy a decir de Peña, ustedes ya saben quién es, ¿o no? El reciente informe de Peña es una clara expresión del neoliberalismo impuesto desde el exterior con la complicidad de las élites nacionales, esto contra todos los mexicanos. Es un informe neoliberal porque su eje rector consistió en la exposición y apología de las reformas estructurales, en especial la energética, orientadas a afianzar ese modelo. El neoliberalismo apuesta por la economía restricta del mercado y por un Estado que intervenga no para enfrentar las desigualdades sociales y para garantizar su buen funcionamiento y para enfrentar las barreras e impedimentos regulatorios a la libre competencia. Ustedes se acuerdan, otra de las doctrinas, de las exigencias del liberalismo, de los burgueses según iban cobrando fuerza, sobre todo en la revolución industrial, que el Estado se adelgazara 1700, casi a fines, para 1800, lo que después hizo aquí en forma descarada, monstruosa, muy grande, Miguel de la Madrid. El Estado adelgazado al máximo, es lo que dice aquí. El neoliberalismo puede ser estudiado, según los teóricos, en tres dimensiones: como ideología, como forma de gobierno y como paquete de medidas económicas. Entender al neoliberalismo como ideología implica asumir que sus elementos básicos
constituyen el discurso dominante. La ideología neoliberal sostiene una imagen idealizada del libre mercado y estima que los individuos son seres descontextualizados y egoístas que solo persiguen su interés y satisfacción mediante el consumo. Como forma de gobierno, el neoliberalismo se basa en valores empresariales, la competencia, el interés, vuelve el interés por no decir la codicia, la competencia, el interés, la descentralización, la deslocalización, el fortalecimiento del poder individual. ¿Se acuerdan que una de las bases del neoliberalismo es el individualismo extremo? El individualismo. Esto comenzó siendo un imperativo de los burgueses, ya no la masa como en la Edad Media, ya no la comunidad, sino cada quien. El individualismo a ultranza, eso es hoy el neoliberalismo. El fortalecimiento del poder individual, el neoliberalismo, el individualismo a ultranza, y las limitaciones a los poderes centrales. Se estima que el Estado debe funcionar con los parámetros de competencia, eficiencia y eficacia de las empresas privadas. Esto de hoy es lo que vimos desde la Revolución Industrial, mucho antes, pero en la Revolución Industrial se hicieron ideología con los pensadores, sobre todo Locke y Hobbes, y luego con la Ilustración, Diderot, Voltaire, Rousseau y demás. Entonces, la sociedad, se estima que el Estado debe funcionar con los parámetros de competencia, eficiencia y eficacia de las empresas privadas. El Estado como una empresa más, por lo mismo dicen que el presidente del país ya no es más que gerente, como una empresa privada más, y que en lugar de promover el bien común o el desarrollo de la sociedad y de la justicia social, debe impulsar la transformación de la mentalidad burocrática y sustituirla por visiones empresariales. Y es lo que está haciendo Peña, es lo que se está haciendo ferozmente desde Miguel de la Madrid, pero que se ha recrudecido esto con Salinas, con el que está, ¿cómo se llama? Zedillo, Fox, pero Fox a lo alborotero nada más, y los demás, hasta Peña, con sus 11 reformas para mover a México. Sustituirlo con visiones empresariales. En cuanto a las medidas económicas del neoliberalismo, estas se caracterizan por desregular la economía, liberalizar el comercio y la industria y privatizar las empresas estatales o los sectores económicos estratégicos, como ha ocurrido en México en el ámbito energético. Sus tendencias económicas se caracterizan por, primero, el desmantelamiento de las regulaciones sobre diferentes actividades, en particular las financieras. Segundo, debilitamiento de la posición negociadora del trabajo mediante distintas desregulaciones y acotamientos de las relaciones obrero-patronales. Estudié la reforma de la ley laboral, terrible. Ustedes se acuerdan hasta esto que dicen outsourcing ellos, y nosotros pues ya entendemos cómo se contrata, un patrón contrata por medio de una agencia y no directamente. Todo esto es terrible, y aquí se está
hablando de ello, el debilitamiento de la posición negociadora del trabajo mediante distintas regulaciones y acotamientos de las relaciones obrero-patronales. Tercero, el estrechamiento financiero y reglamentario de la prestación de servicios de bienestar social. El famoso estado de bienestar se anula completamente. Cuarto, la reorganización de las actividades productivas para reducir costos, incluyendo la introducción de innovaciones tecnológicas, la reducción de plantillas laborales y la relocalización geográfica de los procesos productivos. Otra más, la privatización sino una, ¿cómo se llama esto? Sí, la privatización, subcontratación de empresas y servicios públicos, una política macroeconómica centrada en la estabilidad de precios y el abandono de la política fiscal macroeconómica, la liberación de los flujos de comercio y capital entre países, las reformas estructurales impulsadas por Peña y destacadas en su informe tienen como objetivo apuntalar y consolidar el modelo neoliberal que socialmente implica transferir las riquezas de los pobres a los ricos, privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Estos son lugares comunes que conocemos bien. Ello ocurre porque los poderosos, las grandes corporaciones económicas, no actúan solo en el ámbito de la economía de mercado, sino que determinan el funcionamiento de la política e instrumentalizan en su provecho a las instituciones y las normas jurídicas. Ya vimos, ya se ha dicho tantas veces que hoy el verdadero poder para la política, la economía, la cultura, lo social, son los grandes capitales. El neoliberalismo se caracteriza por repartir de forma desigual el poder económico y social, lo que trae consecuencias políticas y jurídicas. La principal es que quien tiene el gran poder económico utilizará su poder político en el Congreso y en otros poderes e instancias para garantizar el mantenimiento de las desigualdades en vez de usarlas para lograr una sociedad más justa. Ven ustedes cómo Calícles no era nada tonto. Allí el tonto fue Sócrates. Estoy diciendo una tontería, pero Sócrates apabulla a Calícles con el recurso de decir así que el más fuerte tiene derecho. La multitud tiene derecho, sí. Y si la multitud hace la ley de la igualdad y empieza a decirle a Calícles que no es lo mismo la fuerza que el derecho. La fuerza y la razón, exactamente, que no es lo mismo, que si una multitud tiene mucha fuerza, no por eso tiene la razón, no por eso debe tener la razón, y allí lo va cercando hasta que dice Calícles: ¿cuándo dejarás de decir tantas tonterías? De todas maneras lo vence, pero hoy, si se le preguntara a un ser imparcial de lo que ocurre en México, aquí vivimos, ¿a quién se le daría razón? ¿A Calícles o a Locke? Calícles, él dice, el más fuerte es el que se lleva todo, y no es eso lo que está sucediendo el día de hoy. Esto ya son ideas políticas que después veremos quiénes aportaron sus ideas políticas para
amasar la ideología de los burgueses. Pero ahora vamos a ver tengo los textos, en este libro tenemos los textos de Locke, pero antes esos mismos textos el autor está diciendo, se refiere a esto, otro, de alguna manera los tenemos reducidos, pero está totalmente respetado lo que dijo en extenso el autor del poder paternal. Ya se habló antes y aquí lo vimos de la propiedad. ¿Alguien se acuerda lo que dijo de la propiedad? Es el centro de todo su interés, la propiedad. ¿No se acuerdan ustedes? Sí. Es inviolable. Sí, voy a leer la propiedad para luego ir a la propiedad paternal y demás, porque el centro de todo, no voy a decir lo que dice el propio autor, porque es extenso y porque es menos fácil de que lo entendamos que esto que dice el autor. Lo que se refiere a esto, miren, la parte central de la teoría de Locke se basa en el tratamiento que le da a la propiedad. La razón natural nos enseña que los hombres tienen derecho a que se les respete su persona y a obtener los medios necesarios para subsistir. Locke acude a la revelación para fundamentar que Dios entregó el mundo en común al género humano. No hay un propietario único en el origen y por tanto nadie tiene derechos primarios sobre los demás. Dios le entregó la tierra a la humanidad para que le sirviera de sustento y le proporcionara bienestar. Ese es lo malo, que seguían basándose en el pensamiento mágico. Siendo el mundo propiedad común de grandes extensiones, cada hombre puede tomar para su subsistencia varias parcelas sin tener que consultarlo con nadie ni recibir su aprobación. Esto después dice el autor que ya no es posible porque se fue estrechando el mundo cuando hubo más gente. La propiedad individual más importante de cada hombre es su propia persona. Por supuesto, también son suyos el esfuerzo de su cuerpo y las obras de sus manos. El hombre, cuando transforma alguna cosa del estado en que la naturaleza la dejó, por el esfuerzo y la creatividad invertidas, la hace suya. Esto ya saben ustedes que después vino lo que Marx tanto y tan claramente especificó, y eso no ha sido rebasado ni ha sido rebatido. El plusproducto, la plusvalía y la alienación del obrero por la acción de la necesidad de alquilarse con el patrón. Eso allí queda. Entonces, el hombre cuando transforma una cosa, hace suyo el producto, eso ya no. Esto es de cuando lo escribió Locke. Y para esto no se necesita un consenso de toda la humanidad. Si hubiera sido requisito desde la antigüedad, los hombres hubieran muerto de hambre. Un animal cualquiera pertenece al género humano, pero cuando un hombre lo caza pasa a ser de su propiedad por el trabajo que puso al cazarlo. Ahora, la ley natural que justifica y otorga el derecho de propiedad impone un límite al ejercicio de ese derecho. Y luego viene la cita de Locke. El hombre puede apropiarse las cosas por su trabajo
en la medida exacta en que le es posible utilizarlas con provecho antes de que se echen a perder. Todo aquello que exceda los límites no le corresponden al hombre y constituye la parte de los demás. Aquí sigue hablando de la propiedad, y ahora lo que yo nunca me imaginé que también pudiera ser sujeto de estudio por este autor, el poder paternal. Lo conocemos, pero así lo dice él. Para entender el poder general, y después el poder político, es conveniente desmenuzar el término y analizar sus distintas aplicaciones. El poder paternal es decisivo porque es determinante en la formación de los hijos. Cuando estos nacen, quedan bajo el cuidado de sus padres. Desde entonces hasta que el niño tiene cierta edad, tienen el derecho de gobierno y de jurisdicción sobre ellos. El primer hombre fue creado en pleno desarrollo. Está hablando de Adán. Esto pues yo ya no estoy con el creacionismo, sino con el evolucionismo de Darwin. Pero cosa es del tiempo y no del hombre. No digo culpa, sino cosa. El hombre nace libre y racional, pero de momento no puede usar su razón ni su libertad. Tanto el padre como la madre tienen el poder paternal sobre sus hijos en la misma medida, aunque el poder es pasajero, dura mientras los hijos no pueden hacer uso de su razón y no alcanza a sus vidas ni a sus bienes. Locke distingue claramente que una cosa es la obligación natural de honrar, respetar y agradecer y ayudar de los hijos hacia los padres, y otra muy distinta, la de exigir a los hijos de parte de sus progenitores obediencia y sumisión absolutas. Imagínense que en qué edad media de la alta o baja que hubo, puede ser esta anécdota de mi padre y mi madre. Alguien me dio una pequeña, un cuchillito, una navajita. Lo vio mi padre y dice, presta para acá. Se quedó con él. Le dice mi madre, ay Juan, es de tu hijo. ¿Y el hijo de quién es? Ay, padrecito, alta edad media. Bueno, obediencia y sumisión absolutas no. Otro poder que tienen los padres y que permite la conservación de la estructura social es el delegarle sus bienes a quien les parezca. Naturalmente uno de los hijos heredará la mayor parte del capital. No estoy de acuerdo. Suele ser, no estoy de acuerdo, nos tocó igual a mis hermanos, a cada hermano una cuchilla de zapatero y a mí la piedra macetera para alisar la suela. Se quedó en Guadalajara, esa fue mi herencia, cada quien. Y alguien más unas pinzas con su pedacito para clavar. Todas las herramientas del zapatero se repartieron entre nosotros y no hubo pleitos. Otro poder que tienen los padres y que permite la conservación de la estructura social es el de delegarle sus bienes a quien les parece. Normalmente uno de los hijos hereda la mayor parte del capital. Suele ser el hijo más obediente, el más inteligente o el más querido, y los demás tan solo reciben una parte de consolación. Esto permite que los capitales no se desintegren y se pierdan. Los hijos que heredan pueden ser obligados por sus padres a una obediencia ciega, aun después de haber adquirido la mayoría de edad. Esta exigencia no la otorga
Esta exigencia no la otorga el derecho de paternidad, sino que la actitud requerida por el dominio de una serie de bienes. La autoridad paternal pretende imponer disciplina en el niño para que desarrolle sus cualidades físicas y racionales y toda su capacidad. La autoridad paterna se prolonga hacia los hijos idiotas o locos, ya que estos nunca llegan a tener uso de razón. Se supone que esta es la base de esa sociedad que lo que trata con detenimiento, y es donde concluye que la soberanía radica en el pueblo para poner un gobierno, un monarca constitucional, no absoluto, a diferencia de Hobbes. Y de ahí en adelante, pues todos contribuyen, como les digo, para amasar la ideología de estos que no han cambiado a lo largo de los siglos y que siguen siendo, como dijo Hobbes, el lobo del hombre. Nada más que no hay que descontextualizar la frase. El estado de naturaleza es cuando el hombre es lobo del hombre, dice él. Eso lo dice él así, pero en la realidad sigue siendo el hombre lobo del hombre, porque miren ustedes cómo desde que la plusvalía es un hecho incontrovertido, esto sigue siendo el lobo del hombre, el propio semejante. Entonces vamos a seguir viendo esta serie de razonamientos acerca de lo que es el derecho, la obligación de la sociedad cuando ya se rebasó el estado de naturaleza, cuando ya se llegó al estado de derecho, que recordemos, el estado de derecho se basa en la moral que se afinca permanentemente en la conciencia del hombre. De esto, para terminar, ¿alguna pregunta que yo pueda contestar? ¿No se les ocurre algo? No, usted no cuenta. Desde allá. En ese caso, reflexiones colectivas, algo para terminar. Colectivismo, ¿se acuerdan que les hablé hace rato de que para salir del estado de naturaleza, entre todos hicieron el famoso contrato, el contrato, el colectivo? Aquí se habla de ello. Gabriel Boragina, conforme a su ya consagrado diccionario de economía, el doctor C. Sabino define, él es quien habla: colectivismo, término genérico que se utiliza para designar las ideologías y las propuestas políticas favorables a la supresión de la propiedad privada. Qué difícil. Dentro de las corrientes colectivistas, esto es muy interesante, que ya en Estados Unidos y en muchas partes se está intentando esto, y la nota es reciente. Dentro de las corrientes colectivistas pueden mencionarse el socialismo, el fascismo y algunas variantes del anarquismo. Desde el punto de vista económico, las posiciones colectivistas proponen la estatización o la conformación de cooperativas organizadas y controladas por el Estado como forma básica de propiedad. También, y como consecuencia de ello, abogan por la planificación central
y recusan al mercado como forma de asignación de recursos. Me equivoqué, no es el contratismo. Creía yo que iba a hablar, que se hablaba del contratismo, que es lo que sacó un primer paso del estado de naturaleza.